Vamos a leer la palabra en este momento, en Mateo capítulo 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El capítulo 5, el versículo 5 al capítulo 15 del capítulo 6 de Mateo habla de la oración. Y dice la palabra en estos términos, aleluya. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entre tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, perdón. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Amén. Amén, gracias. Dice también la palabra en Santiago 4:3. En Santiago 4:3 dice la palabra, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Pero vamos a dejarlo en la parte A, Santiago 4:3. Y es que muchos creyentes, como decía Martica, de muchos años, de familias, viven en pobreza, viven con enfermedad, viven sin recibir, viven tristes, enfermos, acongojados, porque no han entendido, a pesar de que llevan varios años en el Evangelio, cómo orar. Y por eso Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Hay oraciones sin respuesta? Sí, claro. Y lo que nos quiere mostrar el apóstol y discípulo en Mateo 6, es que hay como un modelo a seguir. Y yo quiero que retomemos la lectura un momento del 5. Dice el 5 y el 6, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. O sea, no hay que mostrarse, no hay que... de pronto Martica decía, a algunos les queda más fácil compartir la palabra y llevar, pero todos podemos, todos, absolutamente todos podemos orar, podemos hacerlo. Y lo más importante que quiero que rescatemos de este versículo 5 es que hay un lugar
que tú puedes encontrar en tu casa o en un parque, no sé dónde, pero ese es el lugar secreto en el que tú puedes hablar con tu Padre Celestial. Él es tu papá, Él es mi papá y tenemos que recordarlo porque si hoy no te ha quedado claro de que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y tú estás hablando es a tu Padre. Yo sé que muchos que fuimos criados en la religión católica inicialmente lo considerábamos el Señor, Dios lejano. Pero cuando entramos e hicimos nuestra oración de fe y lo confesamos como el Señor y Salvador de nuestras vidas, y luego fuimos conociendo la palabra y en Romanos 8:16 nos dice que Él es, que nosotros somos sus hijos, es porque Él es nuestro Padre. Y esa oración que estamos empezando a aprender allí, dentro de las condiciones que tiene en el versículo 5, es que no es necesario hacerlo en público. Claro, usted va a la iglesia y lo puede hacer, pero lo más importante es que usted lo pueda hacer para usted y con el Señor, en ese lugar secreto, ese lugar donde usted ora, donde Jesús iba a orar. ¿A dónde iba? Al monte, a la montaña, al lugar. Cada uno de nosotros debemos encontrar ese lugar y esa hora en la que podemos compartir con el Señor y tener esa paz y esa tranquilidad. Fíjese que el versículo 6 dice, más tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O sea, el 6 está volviendo a decir, entra en tu aposento, cerrada la puerta. Yo no sé qué parte de tu casa, o si es en un parque, no lo sé, pero es importante que tú encuentres ese lugar. Ora a tu Padre. Entonces aquí Dios nos está volviendo a recordar y el discípulo amado de Mateo le dice a cada uno de nosotros, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, el versículo 5 y 6 nos está recordando que es importante tener ese lugar secreto. Ahora bien, el 7 y el 8 dice el versículo, orando, y esto hace referencia a orar con sabiduría. Entonces, el versículo 5 y 6 nos hace referencia al lugar secreto, al lugar especial, al lugar tranquilo que nosotros podemos tener para hacer nuestra oración. ¿A quién? A nuestro Padre. Nos está recordando que es a nuestro Padre. El versículo 7 y 8 nos habla de orar con sabiduría. Quiere decir, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre, que conoce qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Es importante recordar que cuando estamos en la presencia del Señor, en la presencia de nuestro Papá Dios, de nuestro Abba Padre, es necesario reconocer su paternidad, reconocer su majestad, reconocer su santidad, reconocer su reino y reconocer su voluntad. Lo importante de orar con sabiduría, y ojo que esto es un modelo de oración. Por lo menos en mi Biblia, en la Reina Valera del 60, en la que tengo, todo esto está escrito con rojo. Quiere decir que estas fueron palabras que en su momento expresó el Señor Jesucristo y que el discípulo las escribió y luego las trajo acá. Por eso es importante orar con sabiduría, más que estar repitiendo con loritos. Yo me acuerdo que cuando estaba en
en la religión católica, pues todos oramos Padre Nuestro y repetíamos, y por las noches también antes de acostarnos, y cuando están haciendo el rosario, Padre Nuestro que estás en el cielo. Pero eso no es lo que dice aquí, eso no es lo que dice la palabra. Tal vez las personas no han sido enseñadas y nadie les dice que el versículo 7 y 8 antes de empezar el Padre Nuestro dice, y no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Recuerde que del versículo 9 al 13, y quisiera que también vamos a hacerlo hasta el 15, es una oración modelo. Aquí lo importante es lo que le acabo de decir, que cuando estemos orando, recordemos que usted le está orando a su Padre. Recordemos que no le podemos faltar al respeto porque Él es majestuoso, Él es santo. Y recordemos que Él estableció su reino desde el Edén y que Él volverá a restaurar su reino aquí en la tierra. Recordemos que antes de estar haciendo nuestra oración en la mañana o en la noche, usted lo que quiere hacer ante todo es su voluntad, como vino a hacerla el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a empezar ya con el versículo 9. Dice el versículo 9, dice, vosotros pues oraréis así. Fíjense en que la palabra no dice, y ustedes repitan estas palabras. No, dice, vosotros pues oraréis así. Quisiera buscar ese mismo versículo 9 en otra versión. Voy a buscarlo un momentico, si me permite. Mateo 6, versículo 9, en un lenguaje actual dice, ora de la siguiente manera, dice, ora de la siguiente manera. Y en la TLA dice, en Mateo 6, 9, dice, ustedes deben orar así. Vosotros pues oraréis así, pero no dice, repitan estas palabras. No, ahí no dice eso. Segundo, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. De aquí de lo que se trata no es que tú todos los días repita, Padre nuestro que estás en... No, aquí lo que Dios o que el Señor Jesucristo quiso mostrarnos es que reconociéramos la paternidad, porque esto nos permite orar con confianza, porque es un hijo acercándose a su padre, es un hijo que está reconociendo y tiene confianza de que su papá lo está escuchando. Voy a pedirle el favor a mi esposo que me ayude con Hebreos 10, 19 al 20. Amén. Hebreos 10, 19 19. al 20. Amén. Ya vamos acercándonos a Hebreos. Está rápido el transporte para llegar a Hebreos. La verdad, no hay obstáculos en la vía. Estoy llegando. Ya casi llego a Hebreos. Estoy en Hebreos 10, 19 al 20. Amén. Dice la palabra en Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amén. ¿Y el 21 qué dice? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Entonces, veamos el versículo 9 nuevamente de Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Entonces, primero que todo, reconocemos su paternidad y tenemos confianza porque estamos orando y nos estamos acercando como hijos a nuestro Padre. Segundo, oramos con respeto, donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en los cielos. Estamos reconociendo su majestad, estamos reconociendo que Él es el hacedor, el creador del universo. Y termina ese versículo 9 diciendo, santificado sea tu nombre, porque reconocemos que Él es santo. Reconocemos que su nombre es santo. Y por eso también le adoramos. Martica, ¿qué dice el Salmo 37, 4, 5? Dice Salmo 37, 4 y 5, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Amén. Entonces, ese primer versículo del 9 lo podemos dividir en tres partes. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Ahí estamos reconociendo su paternidad. Tenemos confianza para orar porque como hijos nos estamos acercando a nuestro Padre, porque como leía Daniel en Hebreos 10, ya se rompió el velo, ya se rasgó, ya tenemos a través de lo que hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra, podemos entrar confiadamente. Luego dice en el versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos su majestad, lo reconocemos como el creador del universo. Y luego dice, santificado sea tu nombre. Entonces reconocemos que Él es santo y que como Él es santo, a Él adoramos. Y ya Martica nos leyó Salmo 37, 4 al 5, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, confía en Él y Él hará. Ahora vamos a leer el 10. Dice, venga tu reino. A ese también lo vamos a dividir en dos partes. Y es que tenemos que anhelar el reino de Dios aquí en la tierra. Y sabemos, aquellos que hemos escuchado escatología, que hemos leído el Apocalipsis, que va a haber un tiempo cuando haya pasado la gran tribulación, cuando estemos nosotros en el cielo, en las bodas del Cordero, que el Señor Jesucristo en su segunda venida volverá aquí en la tierra y que empezará con los justos el reinado milenial. Cuando usted dice, venga tu reino, usted siempre en la oración que usted esté haciendo, acuérdese que no se trata de estar repitiendo de memoria estas palabras, usted está reconociendo y anhelando que Él esté aquí con nosotros para que se haga realidad eso que estaba allí escrito. Dice Isaías 66, del 1 al 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hay una prosperidad futura. Él va a venir y dice el versículo 13, como aquel quien consuela a su madre, así os consolaré.
yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, dice el 14, y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se enojará contra sus enemigos. Debemos anhelar su reino, debemos anhelar que este mundo se ha transformado y se ha cambiado, porque la palabra dice, venga tu reino. Eso es confianza y anhelar su santo reino. Pero luego dice en la parte B, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y es que uno de los anhelos de nuestro corazón debe hacer su voluntad. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesucristo? Oh, amado esposo, ¿me ayudas con Juan 4:34 y Juan 5:30? Amén. Juan 4:34. Y Amén. 5:30. Ok. Juan 4:34 dice la escritura en estos términos. Aleluya. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Ahora 5:30, ¿verdad? Sí, Dice señor. 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Porque no busco la voluntad, sino la voluntad del que me envió del Padre. Y es que de este tema de hacer su voluntad, uno podría hablar muchísimo, porque sabe, está la voluntad perfecta de Dios, pero hay algo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios. ¿Por qué? Porque aunque Él nos dice, nos muestra el camino por donde tenemos que hacer, nosotros muchas veces queremos torcerle el brazo a Dios, queremos justificar nuestra actitud y entonces lo que estamos haciendo es buscando una voluntad permisiva. Llega un momento en que tu Padre Celestial dice, ok, ya te dije que era de esta manera, pero tú quieres hacerlo, como le pasó al pueblo de Israel, algo que podría durar unos meses, duró 40 años, lo quiso hacer a su manera, aunque Dios tenía un plan perfecto, pero Dios es un caballero. Entonces, aquí, cuando nosotros estemos orando en la mañana, en el lugar secreto y orando con sabiduría, reconociendo que Él es nuestro papá, tenemos que entender que tenemos que hacer es su voluntad y no la nuestra, porque nos podemos estar hallando en tratar de conocer la voluntad permisiva de Dios y después vamos a estar llorando. ¿Pero por qué, Señor? Y Dios te va a decir, yo tenía otro plan, pero fuiste tú el que insististe en irte por otro camino. Lo hiciste de la manera más difícil y de la más larga. Entonces, es importante tener en cuenta en el versículo 10 que anhelamos que el reino de Dios venga aquí a la tierra y que lo que tenemos que hacer es cumplir su voluntad. Les voy a leer el versículo 10 en otra versión, dice que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Ahora vamos a leer el versículo 11, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en la NTV dice, danos hoy el alimento que necesitamos para este día. Danos hoy nuestro alimento para este día. Ya en otros momentos hemos hablado de lo importante que es y necesario que le pidamos el pan de cada día, de entender que nuestra necesidad de pan y nuestra necesidad de bendición es para cada día. Que no basta con que yo vaya el domingo a la iglesia y me congregue y haga el tiempo de adoración, de alabanza, que escuche la palabra y hasta el siguiente domingo no. Que es necesario que ese alimento espiritual que Él trae a nuestras vidas sea cada día. De ahí la importancia de estar leyendo su palabra todos los días. Hoy en día hay unas aplicaciones en la Biblia hermosas
podemos estar haciendo planes con temas específicos o podemos estar leyendo la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis o podemos estar leyendo promesas. Hay muchas maneras de hacerlo. Lo importante es que el alimento espiritual esté todos los días con nosotros. Nosotros acostumbramos con los muchachos en las mañanas estar tomando el alimento físico muy temprano, pero a su vez estamos orando tomados de las manos y estamos orando por ese alimento espiritual que reconocemos que Él trae a nuestras vidas. Es importante, mi hermano y mi hermana, que no perdamos esto, aunque sean grandes, esos momentos. Para nosotros es el desayuno porque pues mi hijo llega, Felipe llega muy tarde. David sí está con nosotros. Bueno, con David podemos tomar la cena cuando estamos aquí con Daniel. Y tratamos siempre de tomarnos de la mano y de estar orando y de estar dándole gracias a Dios cuando estamos tomando ese alimento, pero reconocemos que el alimento, y siempre lo decimos, no solamente es físico, sino también es espiritual. Otra de las cosas que también nos sirve de modelo es en el versículo que sigue, en el versículo 12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La NTV dice, perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Le voy a pedir el favor a mi hermana Marta que me ayude con Primera de Juan 1:9. Mientras mi hermana busca Primera de Juan 1:9, yo les voy a leer Mateo 6:33-34, cerrando el tema del pan diario. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, el pan diario, la oración diaria, reconociendo que el alimento espiritual es importante como el alimento físico y que la oración que hice ayer no me alcanza para el día siguiente ni para el próximo día, sino que la tengo que hacer todos los días. Volviendo entonces al versículo 12, perdonan nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué dice Martica? Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. 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 Él es fiel y justo si confesamos nuestros pecados. Pero vamos a ver qué dice el versículo 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo más importante aquí, y también lo dice Mateo 18, 21 al 22, Mateo 18. 21 al 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, es decir, que puede ser muchísimo más, ¿sabe? El arma del cristiano es el perdón. El arma del cristiano es el perdón. Que no se me olvide y que no se te olvide a ti lo que nos dice el Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo los perdona? Aún hasta 70 veces 7.
porque leíamos que si perdonamos a los hombres, leíamos en Mateo 6, 14, 15, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Es difícil perdonar, yo lo sé. En este momento hay una situación difícil en el hospital y es muy duro. Pero recuerden que cuando estamos predicando, el primero al que se le predica es a uno mismo. Cuando uno está aquí preparando, buscando las citas, las referencias bíblicas, cuando uno va a las otras versiones y tenemos que perdonar, tenemos que fluir en amor. ¿Difícil? Sí, pero lo hizo nuestro Padre Celestial. Aún en la cruz, Padre, no les tomes, perdónalos porque no saben lo que hacen y no les tomes esto en cuenta. Cuando estaban apedreando a Esteban, él también, viendo y lleno del Espíritu Santo, encomendó su alma, pero también dijo, no les tomes en cuenta esto, perdónalos. Nosotros tal vez no hemos estado en esas situaciones de muerte física, de esos dolores tan intensos, o no lo sé, de pronto usted sí, pero aquí lo que la palabra me recuerda es que tengo que perdonar. Y cuando aún hasta 70 veces 7. Si perdonamos a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados, pero tenemos que aprender a perdonar y tenemos que hacerlo, porque la hermana Elizabeth se le ocurre, no está escrito acá y ya vimos también otra cita. Entonces es importante que pongamos en práctica esto. Ahora bien, vamos a leer el versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Acá tenemos un problema y es una mala traducción, porque claramente Dios, el Señor Jesucristo, no nos va a meter en tentación. La manera correcta de leer o entender, porque no vamos a estar repitiendo así, es como lo dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente en el versículo 13 dice, no permitas que cedamos ante la tentación. No permites que cedamos ante la tentación. Esposo mío, por favor, nos lee Santiago 1, 13, 14. Amén. Ahora me dirijo a Santiago 1, 13 y 14. Ya el transporte está dispuesto, me voy desplazando, la vía está libre y he llegado a Santiago 1, 13, 14. Dice la escritura así en Santiago 1, 13, 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Amén. Entonces, aquí en la Reina Valera, en Mateo 6, dice, y no nos metas en tentación, pero ya sabemos que lo que estamos diciendo es, ayúdanos, no permitas que cedamos ante la tentación. Y finalmente estamos hablando, dice después de la coma, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí habla de protección, tuyo es el poder, tuyo es la gloria. Estamos entonces aquí reconociendo que
Él nos puede librar del mal, Él puede ayudarnos y para eso es que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque nosotros somos como unas vasijas, como unas copas que deben ser limpiadas, pero que necesitamos que sean llenas del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no se nos permita ceder ante la tentación, ante la prueba. Una vez que cedemos a esa tentación, a esa prueba, viene el pecado. Pero aún desde cuando es la tentación y usted la concibe, usted la codicia, usted la piensa, ya esto no le agrada a Dios. Entonces recordemos varias cosas. Que muchas veces no recibimos respuesta porque no sabemos orar como conviene. Que desde el 5 y el 6, Dios nos está hablando de tener un lugar secreto en el cual Dios nos va a escuchar, nuestro papá Dios nos va a escuchar y nos va a bendecir. Que lo que menos debemos pensar es que nos estén observando o que queramos que nos reconozcan. No, para eso no estamos haciendo estas oraciones. Que en el versículo 7 y 8 nos dice que no usemos vanas palabrerías, por eso el estar repitiendo como una muletilla el Padre Nuestro no es la voluntad del Señor Jesucristo, no es lo que nos quería enseñar. Él lo que quiere es que esos pasos, esa oración modelo, la usemos todos los días y que esa oración modelo se resume en reconocer la paternidad de Dios, en reconocer su majestad, en reconocer su santidad, en estarlo adorando, en reconocer su reino y que Él lo creó y lo estableció en el cielo y que tiene que venir aquí en la tierra. Y que lo que tenemos que hacer es su voluntad y aprender a perdonar. Primero, confesar nuestros pecados y luego perdonar a los otros. Que lo que Él quiere es que hagamos una oración con sabiduría y que cuando usted y yo entendemos su paternidad, pues nos acercamos a orar con confianza, que el velo fue rasgado y como nos leía Daniel en Hebreos 10, 19, 20 y 21, podemos entrar confiadamente, podemos hacerlo con respeto, que podemos adorar su santo nombre. Martica nos leía Salmos 37, 4, 5, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Que debemos orar para que su santo reino esté aquí en la tierra y se haga una realidad, como lo leíamos en Isaías 66 del 1 y todo allí, porque está la promesa de que Él vendrá, que Él reverdecerá, que Él cambiará nuestra tristeza en gozo. Que debemos anhelar su voluntad, así como la hizo Jesucristo, y Daniel no la leía en Juan 4:34 y 5:30, que el pan y la alegría del Señor Jesucristo era hacer la voluntad de su Padre. Y que esa debe ser la voluntad que debemos buscar y no buscar la voluntad permisiva de Dios, no ser negligentes, no ser intransigentes y tratar de acomodar las cosas a nuestro favor. Que debemos pedir lo necesario, debemos también ser tranquilos, estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado y recordar lo que dice Mateo 6, 33, 34, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas otras cosas
o serán añadidas. Dios sabe que tienes necesidad. Decía Martica al principio, cuando estábamos empezando, decía, he aprendido lo importante de estar orando por otros y por otras personas y por otras cosas, que Dios se encargará de las mías. Y eso es lo que dice Mateo 6:33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él sabe que tenemos necesidad. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Él sabe que tenemos necesidad, pero yo sé que Él se goza. Y tú lo que estás haciendo en esta mañana, en este sábado, es consignando en el banco celestial esos momentos que nos tomamos para preparar la prédica, para preparar la dirección, para entonar un canto. Dios se goza y Él está en perfecto control de todo. También entendemos que cuando le pedimos a diario lo que necesitamos y que entendemos que primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia, también nos dice que confesemos nuestros pecados. Martica nos leyó primera de Juan 1:9, donde dice que Él es fiel y justo si confesamos nuestros pecados. Pero veíamos también en el versículo 14 y 15 que es un mandamiento que tenemos es que obedecer, el perdonar a otros, el aprender a perdonar al ofensor. Y leíamos, mi esposo nos va a leer Mateo, o yo le leía Mateo 18, 21, 22, que Pedro le preguntaba hasta cuánto debo preguntar, y dice, aún hasta 70 veces 7. Porque es importante perdonar, ya lo hemos dicho otras veces, porque cuando yo perdono al otro yo quedo libre, porque cuando yo no perdono yo me enfermo. Yo ya les he contado que muchas enfermedades, gastritis, artritis, cánceres, tienen que ver con la falta de perdón. Entonces el perdonar no solamente deja libre al otro, sino también a mí. El anhelar su protección y que ya aprendimos que eso de, y no nos metas en tentación del versículo 3 es una mala traducción, que lo correcto es como lo leía Daniel en Santiago 1, 13, 14, ahora se me perdió la cita. Santiago 1, 13, 14, que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Entonces, recordemos y cuando estemos enseñándonos metas en tentación, Dios nos dé la posibilidad, la sabiduría de hablar y de enseñar, que Dios no nos mete, es una mala traducción, la traducción correcta es que no nos deje caer o no nos permita ceder a la tentación. Vienen las pruebas y las pruebas son necesarias, pero Él nos va a estar protegiendo, nos va a estar guardando. Y finalmente, cuando dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Recuerde que cuando empieza el Padre Nuestro, empieza reconociendo la gloria de Dios y cuando termina, le está dando la gloria a Dios. Siempre empieza y termina dando gloria a Dios.